Como le adelantábamos, hoy día vamos a hablar de las colaciones saludables, ¿ya? Y esto tiene una diferencia principalmente con lo que son los picoteos, ¿ya? ¿Por qué es importante considerar colaciones saludables para los niños? En general aquí yo diría para todos. Primero, porque una alimentación equilibrada debe proporcionar o entregarnos las calorías y los nutrientes necesarios para garantizar el crecimiento, que principalmente se da en la infancia, ¿ya? Y aumentar las funciones cognitivas durante la jornada escolar. En principal, en los niños y escolares, las colaciones tienen este objetivo, ya que no permitir en el fondo que no haya una baja de la glicemia, lo cual también nos dificulta un poco la concentración, y además ayudar a completar nuestro requerimiento, el requerimiento diario que tienen los niños. Esta característica también se da para nosotros los adultos, ¿ya? Las colaciones vienen a complementar o a completar nuestro requerimiento diario, ¿ya? Sin necesidad de tener ingestas de comida muy grandes en los tiempos de comida principales como son el desayuno, el almuerzo, la once. Exacto. Además, como complemento, al contrario de una alimentación equilibrada, una rica en azúcar y refinada y en grasas saturadas no solo trae como consecuencia un aumento en el peso corporal, sino que también se asocia a una disminución en la concentración y en la capacidad funcional, sobre todo en los niños cuando estamos en esta etapa de crecimiento. También las colaciones son importantes para poder lograr objetivos saludables y potenciar el rendimiento académico, ¿ya? Es importante generar acciones que nos permitan ofrecer a nuestros hijos una alimentación variada y equilibrada durante todo el día. Y eso es lo que con acciones nos referimos a que también padres son los responsables de elaborar estas colaciones o preocuparse de cuál va a ser la disponibilidad de alimentos que tengan los niños. Por eso también es una buena opción ahora que los colegios están como un poco obligados, entre comillas, a tener kioscos saludables. Porque en el fondo, si es que no nos preocupamos de tener estas colaciones disponibles en la casa, al menos en el establecimiento, también tiene que haber esta disponibilidad de alimentos saludables, no solo de comida chatarra como era antiguamente, que encontrábamos en los kioscos solo chocolate, sopaipillas, Galletas, galletas, fritura, etcétera. bebidas. Justamente, entonces ahora al menos tenemos esta opción también, si es que hay kioscos saludables en el establecimiento, de que los niños puedan acceder ahí a alguna colación. Pero siempre, 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 siempre va a ser más barato y va a ser más recomendable preparar nosotros las colaciones en la casa, considerando que vamos a saber cuáles son los ingredientes que escogimos para estas preparaciones. Los tiempos de comida. Bueno, nosotros los vamos a separar en desayuno y once, que nos va a aportar el 25% de nuestras calorías diarias. La colación, del tema que estamos hablando ahora, nos va a aportar del 10 al 15% de nuestras calorías diarias, y almuerzo-cena del 20 al 25% de nuestras calorías diarias. Ahora, todo va a depender del estado nutricional en el que estemos, y vamos a disponer de horarios. Es importante que siempre tengamos como horarios más o menos establecidos para que así evitemos el picoteo entre medio, ¿ya? Por lo general aquí pusimos algo estándar, nomás como si uno se levanta entre 6 de la mañana, está tomando desayuno entre 6:30 y 7, luego hacer alguna colación como tipo 9:30, después, sobre todo los niños, almorzar relativamente temprano, 12:30, para estar teniendo una segunda colación entre las 2:30 y las 3 de la tarde, y finalizar a las 6 o 7 de la tarde con la cena, para que de esta forma haya un periodo donde el cuerpo pueda gastar esta energía por lo menos 3 horas antes de que se vayan a acostar. Ahora, ¿cuál es la referencia general? Que no deberíamos pasar más de, en el caso de los niños, máximo hasta los 7 años, 3 horas, y en los adultos podemos dejar hasta 4 o 5 horas entre comidas, ¿ya? Eso es como general, vamos a hablar en más detalle después. Entonces, como decíamos, las colaciones nos deberían aportar máximo entre el 10 al 15% de calorías del requerimiento diario, ¿ya?
El requerimiento diario obviamente es distinto en las diferentes etapas de la vida, ¿ya? Y también depende de, como hemos hablado en otras cápsulas, de si es que somos sedentarios, si somos personas activas, si tenemos alguna enfermedad, si somos mujer, si somos hombre, qué edad tenemos, etcétera. Todo el requerimiento energético diario varía de persona a persona. Por ende, este día el 15% en una persona pueden representar 200 calorías, como en otra pueden ser 100 calorías al día, lo cual representaría probablemente una colación, ¿ya? En cuanto a los preescolares, que se clasifican en la edad de 3 a 4 años, se recomiendan calorías menores o máximo de 100 calorías por colación. En general, al día, ¿ya? O sea, por ejemplo, un niño de 3 a 4 años quizás podría comerse media fruta en la mañana y media fruta en la tarde, y sería una colación suficiente considerando que tiene otros tiempos de comida en el día. Para un escolar de 5 a 10 años son 150 calorías aproximadamente para las colaciones, y para los adolescentes o adultos máximo 200 calorías aproximadamente. 200 calorías para un adulto o un adolescente son como, por ejemplo, un yogur descremado que puede tener entre 70 80 calorías, eh, más una porción de fruta o una porción de avena, media porción de avena, y ahí tendríamos más o menos las calorías del día, ¿ya? De las colaciones. Para las consideraciones para las colaciones saludables es incorporar una colación en qué momento, porque como Carolina había dicho, en los adultos debemos dejar como si pasan más de 4 horas entre comidas, ahí debemos incorporarlo, y en los niños más de 3 horas se debe incorporar. Entonces hay que tener esa consideración. Cuando se sale a alguna actividad recreativa o vamos de paseo, es necesario poder planificarnos para así no estar sobre el momento y comprar en algún almacén, y ahí no nos podemos tentar con otras cosas también. También podemos llevar colaciones que igual pueden ser un poco más apetitosas, pero quizás hechas en la casa, que sabemos que van a ser más saludables. También la colación se puede incorporar cuando se establecen en los establecimientos educacionales. Y esta igual creo que es una muy buena iniciativa, porque de esta manera todos los niños llevan la misma colación, y así no hay unos niños que pueda que el niño no llevó colación, el otro quedó mirando, el otro llevó algo muy sano y otro compañero lleva una colación que no es tan saludable, y empiezan como a debatir. Entonces encuentro que es una muy buena opción que si no lo establece el establecimiento, quizás como apoderados o cuidadores de los niños, quizás en las reuniones de apoderados, puedan ustedes establecer eso y conversarlo con su profesora o profesor jefe. Planificar las colaciones de la semana antes de ir de compras para evitar improvisaciones. Hacer partícipe de esta planificación a nuestros hijos para que sepan con antelación las colaciones programadas, y preferir colaciones que contengan alimentos como lácteos, pueden ser semidescremados o descremados, cereales que sean bajos en azúcar, de preferencia avena, frutas, verduras, huevos y líquidos sin azúcar añadida, eligiendo 2 alternativas para un tiempo de colación. Porque, por ejemplo, hay veces que llevan, no sé, sándwich, jugo, fruta, y los niños se comen todo junto en un recreo, por ejemplo. Entonces es importante que también los niños sepan en qué momento deben comer. Claramente esto no va a ser fácil al principio, pero si no empezamos a educar a los niños, se va a volver mucho más complicado a medida que pasa el tiempo. Y esto también es importante de considerar en la edad adulta, ya, o sea, cuando las colaciones uno las estipula dentro de los horarios, respetar que sean una colación y no que reemplacen, por ejemplo, a un almuerzo o a una cena, y que uno incluya muchos alimentos, porque al final pasan a ser un tiempo de comida importante, como más parecido al almuerzo o al desayuno que una colación que tiene en el fondo el objetivo principal de no pasar mucho tiempo en ayuno para evitar esa hambre voraz que da, y que uno tiende a escoger cualquier alimento y no a tener la calma suficiente para poder escoger un alimento saludable o algo apto para comer, ¿ya? Entonces es súper importante también que sepamos escoger las colaciones y cuándo debemos comerlas. Y aquí también me gustaría recalcar
que hay personas que no les gusta comer colaciones. Y eso también es válido. Uno puede incorporar todas las comidas del día solo en los tiempos como el desayuno, el almuerzo, la comida once y la principal. cena, de comida principal, y no incorporar colaciones y cubrir el requerimiento solo con los tiempos de comida. Eso no es malo que se haga, pero sí cuando son personas que son muy ansiosas o que tienen poco control sobre lo que pueden ingerir, o les da hambre más seguido también, es mejor dividir en pequeñas porciones en varios tiempos de comida al día. Entonces eso siempre va a ser relativo y por eso que es importante que cuando tengan dudas al respecto, siempre lo consulten a la nutricionista o a alguien que sepa y no tomen decisiones erróneas quizás con la alimentación o los tiempos de comida que puedan tener y las cantidades de lo que comen. Exacto. Igual los niños, por ejemplo, casi siempre como que no se toman el desayuno en la casa, como que no amanecen con mucho apetito, entonces por eso es importante incorporarles una colación en la mañana y que esta colación sea mucho más nutritiva para que así los niños puedan estar más despiertos también y puedan absorber todo lo que están aprendiendo y tener la energía necesaria para cumplir toda la jornada. Vamos a hablar ahora de algunas recomendaciones de colaciones saludables, ¿ya? Y en esta parte les vamos a mostrar algunas recetas, ¿ya? Que como les anticipaba, las vamos a grabar más adelante para que ustedes puedan prepararlas en su casa si es que no es suficientemente claro para ustedes solo verla en estas láminas la receta. También las vamos a grabar cómo se preparan. Entonces, como primera receta tenemos el hummus con palitos de apio y zanahoria. Aquí tenemos los ingredientes que son básicamente para el hummus garbanzo, ajo. El ajo se puede omitir si es que es para niños muy pequeños y no les gusta el ajo. Ya aquí en el fondo el ingrediente principal de los que salen para el hummus es el garbanzo, el aceite de oliva, agua y sal. Y hay veces que ni siquiera es necesario ocupar el agua porque si quedan un poco húmedos los garbanzos desde la cocción, no es necesario incorporar agua. Los demás son aliños de los que se puede prescindir si es que no los queremos. Y si es que queremos saborizar el hummus, podemos ahí incorporar beterraga, podemos ponerle palta incluso, podemos poner perejil, cilantro, cibulet, orégano, Zanahoria. zanahoria, ajo, etcétera. ¿Ya? Ahí vamos saborizando de acuerdo a como nosotros lo queramos. Aquí sale una receta tipo y como ejemplo para que la puedan seguir. La preparación de hummus es básicamente moler el garbanzo con los ingredientes que queramos aplicar y hacer una pasta, ¿ya? Y la recomendación de esta colación es que a esa pasta le apliquemos, o sea, le incorporemos bastones de zanahoria y de apio que se puedan untar en ese hummus. La preparación es obviamente lavar siempre las verduras, cortarlas en bastoncitos y servirlas en un pocillo, el hummus en conjunto con las verduras para que así los niños puedan mezclar. O también es una colación que sirve para adultos. Claro, ahí cambian las porciones que se van a consumir. El pudín de chía y fruta, también básicamente su ingrediente principal es la chía y esta se puede dejar remojando, ojalá el día anterior, en agua o en leche o en alguna bebida vegetal y le podemos ir agregando otras cosas como por ejemplo cacao en polvo, podemos agregarle canela en polvo, algún endulzante, miel y esto al siguiente día va a estar súper espeso. Entonces va a tener una consistencia bien como cremosita, por decirlo así. Y después lo decoramos con fruta. Entonces después al niño se le sirve esto o también para el adulto. Aquí tenemos una colación que es muy muy sencilla y que es la manzana con mantequilla de maní. Para preparar la mantequilla de maní hay muchas personas que piensan que es un proceso bien complicado, pero la verdad es que es muy sencillo, mucho más de lo que se imaginan. Y aquí lo único que necesitamos es maní. Y el maní se puede tostar, uno mismo lo puede tostar en el horno de la casa, lo pone en la lata del horno hasta que quede un poco tostado y eso hace que el maní libere el aceite que tiene con mayor facilidad. Entonces lo ponemos después en una procesadora o en una mini pimer que tengamos potente. Lo que sí es importante es la potencia que tenga su juguera o la licuadora o la procesadora o la mini pimer.
Si tienen algo con baja potencia, la única precaución que tienen que tener es que van a demorar más tiempo porque van a tener que ir parando cada cierta cantidad de tiempo y ustedes mismos revolviendo la preparación para que no se les vaya a quemar el artefacto. Pero si tienen una que sea de alta potencia, solo tienen que poner el maní tostado dentro de la procesadora y lo tienen que procesar hasta que quede como una cremita. Claro. Ahí va a depender si ustedes quieren que le quede con trocitos, si quieren que le quede más untable. Ahí va a depender de cómo ustedes quieran la consistencia, cuánto tiempo la procesan. No es necesario agregarle agua. Eso es una pregunta súper frecuente. Pero como dice Carolina, cuando uno tuesta el maní, libera su propio aceite y al molerlo sigue liberando su aceite. Entonces, no se le agrega agua, ni sal, Ni aceite. nada. Lo que sí le pueden agregar quizás es cacao amargo, también queda súper rico. Y como complemento también a lo que decía Carolina, es que también se puede tostar en un sartén. Pero tienen que estar como vigilando, sí, y porque si todo está muy rápido, que no se les vaya a quemar, porque si no después la mantequilla de maní la vas a ver quemado. Amarga. ¿Ya? Entonces, aquí lo complejo de esta receta sería preparar la mantequilla de maní, que no tiene mucha complejidad como le acabamos de decir, y lo importante es que después esa preparación de mantequilla de maní la pueden guardar en un frasco en el refrigerador y les va a durar para varias ocasiones. No es solo que la vayan a ocupar para una colación y tengan que prepararla cada vez que la van a utilizar. Y obviamente la manzana, que es solo lavarla y trozarla. Para eso podemos ocupar una manzana roja o una manzana verde, ¿ya? Y la porción serían 2 cucharaditas, máximo 3 cucharaditas de maní. Si son preescolares, 2 cucharaditas de maní como máximo, ¿ya? Porque su requerimiento no es tan alto. Las siguientes son barritas de cereal con frutos secos. Para esto vamos a necesitar avena, harina integral o, bueno, la que tengan en casa y se mezcla con polvo de hornear y pueden ser pasas o coco rallado, cranberries, nueces, ahí ustedes le pueden agregar los toppings que ustedes quieran. Sí vamos a necesitar miel, que es principal también para que nos quede nuestra barrita, y un poco de aceite de maravilla o el aceite que tengan en casa. Ustedes tienen que precalentar el horno, mezclamos todos los ingredientes y los llevamos a un molde, y si tienen una, ¿cómo se llama? La lámina ¿Silicona? de... Una lámina de silicona para poner en el horno. Si no, con papel aluminio, pueden dejarlo... Papel mantequilla, hay un montón de opciones. En el fondo es buscar algo con que no se les vaya a pegar los ingredientes a la lata o a la fuente que vayan a poner los ingredientes. Se lleva al horno por durante más o menos 15 minutos. Idealmente, ojalá que a mitad de tiempo ustedes puedan girar el molde para que así la cocción sea como más complementaria, no sé cómo... Y luego lo único que requieren es que la saquen del horno y después de dejarla enfriar, se cortan las porciones de barrita, ¿ya? Exacto. Pero tienen que dejarla enfriar porque si la cortan en caliente probablemente se les va a quebrar y les va a quedar más como una granola que como barritas, ¿ya? Tenemos también una receta muy sencilla que es un sándwich, ¿ya? Que es algo que todos hacemos en nuestra casa. Para esto podemos ocupar idealmente pan integral, una lámina de jamón de pavo cocido, 2 rebanadas de tomate, hojas de lechuga o rúcula. Y esto es solo lavar las verduras, picar y rellenar el sándwich. Aquí también podemos variar los ingredientes, ya podemos ocupar pepino, podemos ocupar espinaca, podemos ocupar quesillo en vez del jamón de pavo, podemos ocupar huevo duro molido o huevo revuelto. Podemos agregar chucrut casero. Podemos poner atún. Hay varios ingredientes que hay varios ingredientes que podemos ir variando, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes hagan sándwich que tengan incorporado al menos una proteína y verduras. Tratar de incorporar siempre las verduras a los sándwiches para que saquemos la mantequilla, para que saquemos el queso, que es como lo clásico, con lo que se prepara el pan de las colaciones o de los desayunos o onces. Siguiente, yogur con avena y fruta. Un yogur semidescremado o descremado, 3 cucharadas de avena y la fruta a elección. Ojalá que podamos agregar la avena
la noche anterior, para que de esta manera la avena se hidrate y sea mucho más digerible y se puedan absorber mejor los nutrientes de esta, ¿ya? Y al otro día es como más o menos como el pudín de chía. Como la noche anterior ojalá se dejan remojando en lo que sea, la leche, en el yogur, en agua, y le agregamos la fruta. Eso es básicamente. Y aquí tenemos colaciones para adolescentes, porque las que pasamos recién eran de escolares. Y tenemos sándwich de pan chapati. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero es un pan que se hace muy fácil. Ya solo necesitan harina, puede ser ojalá integral, agua, sal y aceite. Nada más. En un bowl se mezclan todos los ingredientes. Luego se hace la masita, se busca que estén bien incorporados los ingredientes y finalmente hacemos bolitas, ya que son como las porciones que va a tener este pan y van formando discos, ya, o sea, lo amasan para que queden bien aplanaditos y eso se puede poner en el horno o en el sartén, ya. Habitualmente se hace más en el sartén, pero también lo pueden hacer en el horno si es que quieren ponerlos todos juntos a la vez. Y ahí se cocina la masa, queda como un pampita para que tengan una idea. Y eso se puede rellenar con huevos, se puede rellenar con palta, con lo que ustedes gusten. Exacto, el pan en chapati es un pan tradicional de la India. Allá no comen la marraqueta ni la lluvia, ellos se hacen todos los días el pan chapati. Importante que si lo hacen, se lo coman al tiro. Si no, pueden dejar la masita envuelta como en un film, en un plástico, y dentro del refrigerador, y después cada vez que ustedes lo van a hacer, lo sacan nomás, dejan como un ratito a temperatura ambiente, y luego lo echan al sartén o al horno, y no es necesario agregarle aceite. Ya, eso es súper importante. Luego tenemos el muffin a la taza, que es como un quequito, pero que se hace en una taza y en el microondas, que es muy rápido de hacer. Tomamos todos los ingredientes que son básicamente huevo, plátano, zanahoria rallada, miel, yogur, que eso también puede ser reemplazado quizás por leche, polvo de hornear y extracto de vainilla. Se mezclan todos los ingredientes, se ponen en una taza, se lleva 1 o 2 minutos al microondas y está listo. Eso es muy fácil de preparar. El porridge de avena. Para esto eh, vamos a necesitar una manzana, 3 cucharadas de avena integral o la avena que ustedes tengan en casa, una cucharadita de pasas. Igual esto se puede omitir, obviamente todos los ingredientes que están acá los pueden ir agregando los que ustedes tengan a su disposición. Canela en polvo, stevia o algún tipo de endulzante a gusto y agua o leche descremada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclar la avena con la leche y la vamos a llevar al microondas o la podemos cocinar en una ollita durante unos minutos. Y una vez que esté lista, se añade en este mismo bowl la canela, la stevia, las pasas y luego mezclamos todos los ingredientes hasta que quede bien homogéneo. Rallamos la manzana y la incorporamos en la preparación y luego ya está lista para consumir.